Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM. Y también, si lo prefieren, a través del canal de YouTube Andrés Mares. Y hoy vamos a dar continuidad justamente al tema de los niveles de conciencia. En el programa anterior hacíamos reflexión sobre el nivel de vergüenza y hoy vamos a hacerlo sobre el nivel de culpa. La culpa como un sentimiento sumamente corrosivo y que se encuentra por lo mismo en los bajos niveles de conciencia. Entonces, hablar de la culpa, como podrán anticipar, amigas, amigos míos, pues es esencial porque se trata no solo de un sentimiento bastante corrosivo en lo individual, sino que además puede ser utilizado en nuestra contra como un instrumento de manipulación por parte de otros. No es raro el esquema en el que se haga sentir culpable a una persona determinada para que, sirviéndose de ese remordimiento, se pueda obtener algo de esa persona a cambio de una forma que manipule, de una forma que se sirva del chantaje y que por lo mismo pues no es una forma que sea respetable de acuerdo a la dignidad de la naturaleza humana. Entonces, culpablemente es como hemos intitulado a nuestra reflexión de esta ocasión. Tal como lo planteamos con el sentimiento de vergüenza, hay que identificar grados en el sentimiento de culpa, desde los grados que podríamos considerar saludables hasta los que definitivamente son completamente insanos. ¿Cuál es el grado saludable de culpa? Y para empezar, ¿qué es el sentimiento de culpa? Bueno, pues es un sentimiento de remordimiento que se experimenta ante una falta personal cometida o algo que se percibe como tal. Es un sentimiento que, aunque se encuentra en un nivel superior al de la vergüenza, pues claramente está emparentado con él. Cuando uno se siente culpable, pues uno asume la responsabilidad de cierta falta cometida por omisión o por una acción indebida, y dicho remordimiento pues tendría que llevarnos a la reparación del daño y a generar en su caso un propósito de enmienda. Para eso sí está previsto el sentimiento de culpa en un contexto más natural y positivo, es decir, asociado al crecimiento personal. Cuando la culpa se experimenta en un nivel sano, pues eso nos lleva a reparar el daño, a resarcirlo o corregir una conducta para evitar que se siga causando ese daño, para corregir la falta en la que tal vez de manera recurrente pudiéramos estar cayendo. Pero cuando este sentimiento se traslada a niveles menos sanos, bueno, entonces ya estamos hablando de, como decíamos al inicio del programa, de un sentimiento que puede ser tremendamente corrosivo y que puede ser utilizado en nuestra contra. ¿Qué caracteriza a ese sentimiento? Bueno, en primer lugar, una restricción muy seria respecto a el desarrollo de nuestro potencial. En muchos casos, las personas no progresan en sus vidas justamente como una manera de autocastigarse por algo que no se han perdonado a sí mismas. Y entonces ya estaríamos hablando ahí de un sentimiento de culpa que ya no se encuentra en niveles sanos y empieza a ser destructivo, y cada vez más mientras mayor sea la intensidad de dicho sentimiento. Entonces, si la culpa o el remordimiento, mejor dicho, que experimento cuando me siento culpable me lleva a algún tipo o me conduce hacia algún tipo de resarcimiento o de reparación, entonces bienvenida la culpa como un sentimiento correctivo en nuestras vidas. Una persona que no experimenta culpa
pues no solo no buscaría reparar el daño, sino que lo más probable es que seguiría de manera recurrente causándolo, con las consecuencias negativas para sus relaciones y para sí misma, porque al final, pues cuando afectamos a nuestras relaciones, invariablemente terminamos afectándonos a nosotros mismos. Entonces, cuando no hay sentimiento de culpa, estamos en una situación tan deplorable como cuando hay un excesivo sentimiento de culpa, que lejos de llevarme a la reparación o al resarcimiento o a la corrección de mi acción o de mi accionar en la vida, pues me lleva a limitarme seriamente, a autocastigarme, convirtiéndome en juez y parte de mi propia causa, lo cual pues no suele terminar bien, porque el ego, por la vía de la soberbia, pues tiende a generarnos una especie de cárcel interior, en el cual, lejos de ir mejorando nuestra situación por la experiencia de ese remordimiento, la misma más bien tiende a empeorar al grado de un deterioro físico o mental en nuestras vidas, y lo ya mencionado, que puede repercutir en nuestras relaciones. Entonces, cuando ese sentimiento de culpa empieza a rebasar cierto nivel, lo que necesitamos es reorientar nuestro enfoque hacia lo que realmente importa cuando experimentamos culpa, que es, una vez más, la corrección. Pero para podernos servir, por decirlo de alguna manera, de la humildad en este contexto y en este sentido, pues se requiere, una vez más, de una alta dosis de humildad. En el programa anterior mencionábamos la importancia de la humildad de cara a la vergüenza para superarla, porque nos llevaba esta humildad al reconocimiento de los propios errores y a no censurarlos, o para disponernos a perdonar a otras personas o a nosotros mismos. En el caso del castigo que se asocia a la culpa, la humildad nos lleva a que, en vez de ensañarnos con el sentimiento de remordimiento, más bien nos enfoquemos en las formas de corregir, de reparar y hasta de compensar, si fuera posible, el daño causado a otras personas o el que nos hemos causado a nosotros mismos. Es decir, si como hace 8 días planteábamos en el programa anterior que errar es de humanos, pues hay que también considerar que corregir también es de humanos. Y hacia allá ha de orientarse toda nuestra atención y nuestra energía si queremos realmente superar el nivel de culpa, que, si bien se encuentra, como mencionábamos, en un nivel superior o por encima del de la vergüenza, todavía es lo suficientemente bajo como para que podamos asociarlo a altos niveles de impulsividad en nuestras vidas. En otras palabras, pues se vale equivocarse, pero lo que no se vale es no buscar corregir el error. Y si no fuese posible corregir el error, pues por lo menos aprender una gran lección de vida al respecto para mejorar nuestra forma de ser. Porque, recordémoslo, es más importante la persona en la que nos estamos convirtiendo que el tipo de sentimientos que estamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. De hecho, hay una correlación muy importante. La calidad de nuestros sentimientos tenderá a mejorar en la medida en que nosotros nos volvemos mejores personas. A la inversa, pues también aplicará. En la medida en que nos volvemos peores personas, pues nuestra experiencia emocional tenderá a ser cada vez más dolorosa, más negativa, y podrá llegar inclusive a niveles insoportables. Ahora, volviendo al tema de la culpa, también es importante distinguir que no es lo mismo haber cometido un acto con dolo que haber generado una afectación por descuido, por una imperfección de nuestra parte, en donde aquí la diferencia estriba justamente en la intención. Cuando yo afecto a alguien sin quererlo, ¿no?, sino como un efecto secundario de algún tipo de descuido de mi parte
o de algún error cometido por parte personal. Entonces, si no hubo dolo, entonces la culpa en realidad tendría que quedarse en un mero arrepentimiento. Y entonces no llegar al nivel de autocastigo, sino tratar de compensar, ¿no? Si no hubo dolo, no tendrá mayor complicación hacerlo, compensar a la otra parte. Y una vez realizada la compensación y hecha la correspondiente solicitud de disculpas o de perdón, pues ya tendría entonces que borrarse, limpiarse el expediente y entonces pues continuar con la propia vida y con la relación en cuestión. La cosa cambia si hubo dolo de por medio, ¿no? Cuando ya hablamos de dolo, ya hablamos de una intención torcida, ya hablamos de una intención negativa, y eso definitivamente tiene una repercusión mucho más profunda en el daño que se comete, en la ofensa, y eso es lo que definitivamente ya estaría indicando un nivel de inconsciencia severo. Y ojo porque se puede tener una percepción superficial al respecto en el sentido de que, bueno, pues mientras no me cachen, pues entonces yo podré seguir yendo por la vida causando malestar o daño para beneficio personal, porque mientras no me cachen, pues entonces podré seguir haciendo de las mías. A ver, si el marco de referencia es un marco social o familiar, pues sí, ok, aplicaría aquello de que mientras no me cachen no habría consecuencias. Pero si el marco de referencia es más profundo y estamos hablando de un marco psicológico o espiritual, ahí sí no hay forma de que no se generen consecuencias negativas. Y esto pues muchos malandrines no lo tienen presente, tal vez ni siquiera lo sepan, probablemente si lo supieran se la pensarían dos veces antes de cometer algún tipo de fechoría, pero la realidad es que si bien yo puedo burlar a las leyes humanas, jamás podré burlar a las leyes naturales. Y sí, esto sí, hay que reconocerlo, las leyes naturales a la hora de sancionar, pues suelen tardarse, ¿no? Son excepcionales los casos en los que se pueda presentar una consecuencia drástica, negativa, inmediata, cuando se viola un principio natural. Sí suceden, o sea, sí me han tocado casos en el coaching personal de personas que experimentaron casi de inmediato una consecuencia negativa o muy pronta. Me viene ahorita a la mente el caso de una cliente que por su obsesión al orden y la limpieza eh, fue previo a un viaje que hizo en carretera, pues se desveló, no durmió bien, porque quería dejar su casa impecable para que cuando regresara del viaje pues estuviera impecable, lo cual, a ver, no es que esté mal de suyo, pero cuando se impone por una vía obsesiva el lograrlo sin tomar en cuenta ciertas circunstancias, ciertas condiciones que se pueden estar presentando en una situación particular, pues ya ahí ya no es sano que alguien se aferre a una forma de proceder positiva cuando ese aferrarse puede generar una consecuencia negativa. Y en este caso particular pues sucedió, se desveló, mal durmió, salió temprano en carretera y pues se quedó dormida, se volteó y bueno, pues casi pierde la vida ella y su hija, ¿no? Porque además iba con su hija. Entonces, claro, uno dice, ah, caray, pues es que ahí se generó una consecuencia muy drástica por una falta, además, en apariencia pequeña. Bueno, aquí hay que tener cuidado a la hora de hacer este tipo de consideraciones porque aunque el detonante fue esa desvelada, pues no fue la única causa, sino que el accidente pues ya viene siendo consecuencia de un serial de causas que pues luego pasamos desapercibido y por lo tanto no asumimos ningún tipo de responsabilidad al respecto.
¿Y a qué voy? A que, claro, esta clienta mía, volviendo al caso, se sentía culpable y pues aunque no hubo dolo, pues sí hubo una consecuencia muy drástica, tal como lo vamos a profundizar a continuación. Entonces, en este caso particular, pues claro, se sentía culpable con cierta razón porque fue la causante de un accidente de manera indirecta, no hubo dolo y en su caso, pues el remordimiento la tendría que haber conducido a una corrección en su vida, entre otras cosas a trabajar esa obsesión para liberarse de ella y empezar a plantearse en otros términos pues su forma de proceder en la vida. Pero más adelante descubrimos que también pues había un tema de autocastigo ahí, porque no se había perdonado un error que cometió hace un par de años, un error pues sí serio, no irreversible, no irreparable, pero que se fue complicando justamente por una falta de humildad, en el cual, vuelvo al punto, en vez de orientarse hacia la solución, hacia la corrección, pues seguía sin perdonarse el haber cometido ese error, cómo era posible, que ella con su preparación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues claro, se terminó complicando toda su experiencia de vida hasta que llegó a culminar en el accidente que gracias a Dios pues quedó en pérdidas materiales, quedó eso sí en un buen trancazo, pero nada que lamentar de por vida, ¿no? Pero sí, cuando ella capta que lo que tiene que hacer es corregir su manera de proceder y de procesar muchas cosas, bueno, pues al concentrarse en ello, pues poco a poco fue mejorando su experiencia de vida, se logra perdonar a sí misma, se logra liberar de ese sentimiento de culpa y entonces puede retomar el ascenso en la escala en los niveles de conciencia en la escala de su vida. Pero muchas personas se quedan entrampadas, si se me permite la expresión, en un alto nivel de soberbia. Y aquí es donde se encuentra muchas veces el problema de fondo, cuando el caso tiene que ver con una falta cometida sin dolo. Esto es muy importante. Ya hablaremos más adelante de qué sucede cuando sí hubo dolo, ¿no? Pero cuando no hay dolo, cuando la falta se debe a un descuido personal o a una secuencia de descuidos, como fue el caso de esta cliente, bueno, pues entonces ahí lo que procede es con humildad hacer un alto en nuestras vidas y hacer a un lado el tema del lamento y el autocastigo a través de la autocrítica y el enjuiciarse a sí mismo y más bien en esa pausa empezar a considerar formas de mejorar la propia situación o la situación de la persona a la que se le afectó por un descuido o por una imprudencia de nuestra parte o inclusive una irresponsabilidad de nuestra parte. Pero no, la soberbia nos lleva a gastar inútilmente nuestra energía y nuestro tiempo en lamentaciones que terminan alimentando estos fatídicos procesos de autocastigo que terminan obviamente pues, complicando las cosas de una manera pues lamentable y que termina generando una espiral de angustia, como lo llamaría Viktor Frankl, que pues solo puede conducir a algún tipo de perdición, ¿no? Porque, claro, el autocastigo ya implica un descenso hacia la vergüenza en los términos que ya planteamos y ya vimos que cuando se alcanzan altos niveles de vergüenza, una de dos, o se genera una automarginación o se genera una marginación de cierta estructura familiar o social, pero ambas terminan desembocando en la autodestrucción. Por eso hay que centrarnos más en los remedios que en los problemas, en las soluciones que en los errores cometidos, en las opciones que en las pérdidas, porque de lo contrario seguiremos alimentando profundos y adversos
procesos de culpa que conducen a deplorables autocastigos. Ahora, los autocastigos pueden también ser muy sutiles, no por eso dejan de ser delicados, pero sí imperceptibles. He tenido casos de personas que se sienten culpables por algún evento de su pasado, y entonces la manera de autocastigarse por ello pues es saboteándose hacia a sí mismas en diversos temas, ¿no? Personas que se sabotean en el tema económico, o en el tema emocional, o inclusive hasta en temas espirituales, porque se sienten culpables, no se han perdonado a sí mismas o no han pedido el perdón correspondiente, y entonces pues la manera inconsciente de hacerse justicia pues es a través del autocastigo que se da por esas diversas formas de sabotaje. Entonces, como podrán ver, amigas, amigos míos, es muy importante eh, el acto de humildad, de hacer esa pausa, detenernos en nuestras vidas, promover y completar un proceso de perdón para lo más pronto posible centrarnos en las posibilidades de arreglo, de corrección, de mejora de la situación y las consecuencias que se derivaron de ellas, en vez de seguir perdiendo miserablemente el tiempo y la energía castigándonos y lamentando la situación. Porque el tiempo sigue corriendo, la vida sigue transcurriendo, y es pues triste ver cómo muchas personas la van desperdiciando su vida, van perdiendo su tiempo de una manera que carece completamente de sentido, porque todos tenemos derecho a otra oportunidad. Claro, aquí sigo en el caso de los actos de agravio en los que no hay dolo, pero como mencionaba hace unos minutos, la cosa cambia cuando sí se presenta el dolo. Cuando uno comete una falta contra otra persona con la intención de hacerle daño, ya estamos hablando de una situación mucho más compleja, tanto a nivel psicológico como a nivel ético, que por lo mismo pues puede implicar más bien una determinación de la otra parte para terminar con la relación con esta persona ofensora, porque siendo honestos es más difícil que una persona que actuó con dolo pues se pueda convertir, por llamarlo de alguna manera, de tal manera que no solo quiera reconciliarse con esa persona o en general con su pasado, sino que además esté dispuesta a hacerlo por los mismos medios que acabamos de describir, entre ellos y el más importante, el del perdón. Cuando hay dolo, ya muy probablemente haya una seria distorsión a nivel mental o una seria obstrucción a nivel espiritual en esa persona, en donde, pues irónicamente, lo que menos espera es ser perdonada. Y la ironía sigue porque lo peor que le podemos hacer es justamente eso, perdonarla. Uh-huh. Claro, no me voy a tener demasiado en las situaciones en las que las cosas se hacen con dolo. ¿Por qué? Pues porque me estoy dirigiendo a personas que no suelen actuar con dolo, me refiero a ustedes, porque si fueran personas que actúan con dolo, pues ni siquiera estarían escuchando este programa. Pero es importante, es útil tenerlas presentes porque pues, se van a presentar con mucha probabilidad en nuestras vidas. Y ahí hay que tener claro que el tema es que dependiendo de la dimensión de la afectación, pues podrá convenir terminar con la relación y por supuesto con todo tipo de convivencia con esa persona, porque difícilmente se van a arrepentir y mucho menos a convertir. Porque las personas que se arrepienten y se convierten son generalmente aquellas que cometieron algún tipo de falta, pero sin dolo, es decir, sin la intención de cometerla. Pero cuando uno se enfrenta a una situación en donde se hay dolo, pues lo mejor es hacerse a un lado, si se puede
cortar por completo con la relación, porque difícilmente, por la distorsión que estoy describiendo, esa persona ya no digamos que vaya a corregir sus faltas, sino que ni siquiera las va a reconocer. O si tiene cierto nivel de descaro, pues las va a reconocer, pero se va a recordar justamente de estarlas teniendo y su intención lo más probable es seguirlas cometiendo. Entonces, cuando ya hablamos de una persona con dolo, pues lo mejor es apartarse. Pero cuando nuestro caso o el de otra persona sea sin dolo, pues ahí ya estamos hablando de un tema que en principio se podría corregir con una toma de conciencia. Por un lado, y también por otro lado, con la definición de una estrategia para cambiar la forma de proceder, porque las dos son muy importantes. Si nosotros nada más tomamos conciencia de que estamos equivocándonos o errando en una forma de proceder, pero no hacemos nada al respecto, pues inclusive ahí sí ya se pudiera estar hasta dando cierto nivel de dolo, ¿no? Por eso se requiere, junto con el reconocimiento de que uno se está equivocando o se ha equivocado, pues la intención de corregirlo, y para eso se requiere de una estrategia. Porque pues muchas personas se quedan pues en el nivel raquítico del discúlpeme por favor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, en una expresión verbal de arrepentimiento y también en una petición verbal de disculpas, pero que no llega a cuajar, no llega a cimentarse en un nivel más profundo, que es justamente el del cambio de conducta, ¿no? O sea, si yo reconozco que soy una persona, pues no sé, por poner un ejemplo, hiriente, ¿no? Y mi pareja o mis amigos o mis colegas me lo hacen ver y yo digo, ah, sí, discúlpenme, por favor, tienen razón, pero no sigo una estrategia para cambiarlo, pues entonces ya es una manera de empezar a actuar con dolo, ¿no? Porque si bien la intención directamente no es la de hacer o provocar un daño, pues indirectamente la indiferencia frente al provocarlo, pues termina siendo su equivalente, ¿no? O sea, es casi lo mismo el infringir un daño queriéndolo cometer o provocar que el infringirlo sin quererlo provocar, pero tampoco haciendo nada al respecto. Entonces, por eso hay que tener muy presente que el sentimiento de culpa en un contexto sano, pues está diseñado justamente por la naturaleza para que rectifiquemos algo. Una manera de pensar, una manera de comunicarnos, una manera de actuar, pero finalmente rectificar. Y rectificar implica, uno, sí, el reconocimiento de que uno está equivocado, pero también, dos, el diseño de una estrategia que pueda funcionar para generar el cambio. Y aquí es donde pues muchas relaciones pues terminan tronando porque no se da con esa estrategia y muchas veces no se da con ella porque no se busca, porque no se procura realmente. Y es aquí donde otra vez la soberbia pues nos viene a subrayar lo grave que puede ser en términos, si quieren, más sutiles o de formas más sutiles, pero que finalmente terminan causando un deterioro y prácticamente destrucción de una relación. Por eso es importante que junto con la humildad, para centrarnos en la solución, en la corrección, también se dé la determinación para cambiar la forma de proceder y buscar no solo dejar de hacer daño, sino de reparar el daño que ya se pudo haber causado. Porque esa es otra. Puede haber casos de personas que, uno, reconocen su falta, dos, la corrigen, pero no llegan al tres, que es reparar el daño que hicieron. A ver, no son tantos los casos que se dan en este contexto. La verdad es que el no reparar el daño en realidad tiene que ver con la falta de deseo más que con una imposibilidad o una incapacidad,
Pero pues cuando ya hay falta de deseo para reparar el daño, pues ya nos encontramos una vez más en el escenario en el que se está actuando con dolo. Y por lo mismo, ¿no? Ya dijimos que es muy difícil que una persona en ese estado esté dispuesta a cambiar, a convertirse, porque lo más probable es que justamente lo que quiera sea eso, provocar, causar un daño a la otra persona. Y mientras más se le siga afectando, pues más se le va a buscar causar. Entonces, cuando uno se siente culpable de algo que ya no puede cambiar, pues la cosa se vuelve más desafiante, pero no por eso irremediable. Estoy pensando en casos que también me han tocado trabajar de personas que han perdido un ser querido, pero cuando se dio la pérdida, pues estaban peleados, estaban distanciados, eh, separados, y luego se experimenta un gran remordimiento por no haber hecho las paces, por no haberse reconciliado, y, y lamentan pues la pérdida en esas condiciones. Por eso es muy importante valorar las relaciones en el presente y no con base al pasado. Claro, esa valoración hay que hacerla con cuidado porque no podemos caer, o más bien por la posibilidad de caer en una ingenuidad que nos lleve a no reconocer justamente la indisposición de la otra persona para cambiar. A ver, entonces ahí el tema no es, entonces tengo que valorar la relación porque algún día se va a morir y entonces tengo que seguirme poniendo en una situación de abuso o de ofensa. No, 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 para nada. No es ese el planteamiento, sino que va en un nivel pues mucho más práctico, si se quiere ver así. Estamos hablando de ese desgaste que se genera en muchas relaciones por tonterías, ¿no? Es decir, porque nos aferramos, nos enganchamos a querer tener la razón por encima del ser feliz, como lo plantearía un curso de milagros, y pues en ese deterioro del ejercicio de poder que se da en muchas relaciones y que no hace más que alimentar los conflictos en ellas, a esos casos sí me refiero cuando propongo que hay que valorar en vida, en el presente, a las personas, haciendo a un lado su pasado. Insisto, cuando las faltas pues, no son tan graves, más bien no lo son, cuando son sobre tonterías y que más tienen que ver más bien con el ego humano que con un atentado contra la dignidad de la persona. En estos casos, pues lo que sobresale es el nivel de soberbia y se suelen corregir justamente cuando uno humildemente empieza a decide comenzar a desengancharse de esas situaciones, dejarlas pasar. ¿Por qué? Pues por irrelevantes, ¿no? Al final uno tendría que ser más selectivo respecto a con cuáles situaciones se va a encarar con mayor determinación, con mayor coraje inclusive, y aquellas que de plano sean irrelevantes, pues entender que termina siendo mucho más práctico y sensato pues ceder que simplemente seguir alimentando un desgaste en esa relación por ese tipo de situaciones o por esos temas. Pero se requiere cierto nivel de conciencia para poder discernir pues cuáles son realmente relevantes y cuáles no lo son. Y ahí lo que puede ayudarnos para identificarlas pues es pensar en las consecuencias a largo plazo. Cuando algo califica como babosada, por decirlo así, pues no genera consecuencias a largo plazo, puede estarlas generando a corto plazo, pero no son significantes. Pero si ya estamos hablando de una forma de proceder que genera un tipo de consecuencia negativa a mediano o largo plazo, ahí sí entonces ya estamos seguramente frente a un tema relevante en la vida. Y esto aplica de manera particular en los casos en los que estemos hablando de una relación de codependencia, que no son pocas. En esas relaciones sí hay
grandes hostilidades, suelen haber grandes, vamos a llamarle así, agandalles, sobre todo emocionales, pero pues por un bajo nivel de conciencia y por supuesto que de autoestima, se sigue la vía de más vale malo por conocido, y entonces se generan vínculos extraños pero fuertes hacia esa relación, hacia esa persona, que a pesar del daño que pudiera estar causando a la otra parte, pues la otra parte simplemente no se siente capaz de terminar con esa persona. Y todo debido a que, bueno, a que no se cuenta con el grado de madurez y de independencia personal para poder, primero, con asertividad, exigir un cierto tipo de trato, por lo menos de respeto, y poder construir la relación desde la base del respeto. Pero no sucede así en los casos que estoy mencionando, y entonces pues termina generándose ahí una lamentable situación en la cual se da un agresor y se da una víctima, y cada quien pues obteniendo algo a nivel inconsciente que sigue pues alimentando tanto la hostilidad por parte del agresor como la apertura a la recepción de dicha hostilidad por parte de la víctima. Por eso es muy importante también en el esquema de la famosa autoestima, y lo mencionábamos ya desde el nivel de vergüenza, el que nosotros pues estemos dispuestos a equivocarnos, pero jamás permitamos el no estar dispuestos a corregirlo. Porque muchos sentimientos de culpa y por lo tanto muchos procesos de autocastigo justamente tienen su origen en nada más estar reconociendo el error, pero en no estar haciendo nada al respecto para limitarlo o para corregirlo. Y otra vez es donde sobresale la importancia de la humildad. Entonces, cuando uno se siente culpable y hay fundamento para ello, en resumidas cuentas lo que tenemos que hacer pues es corregirlo. Pero cuando uno se siente culpable, porque también se puede dar el caso, pero sin fundamento, entonces ahí ya estamos hablando de un entramado más bien mental que de una realidad concreta. ¿A qué me refiero? Pues a ver, a los casos en los cuales por un tema de perfeccionismo, por un tema de escrúpulos, por un tema de rigidez vivencial, pues una persona cometa el error número uno de asumir eh, responsabilidades o posturas que no le corresponden, y entonces se sienta culpable por no generar ciertos resultados que no está en condiciones, por cierto, de generar porque justamente no le corresponden, y entonces se esté autocastigando por sentir que no está cumpliendo con una responsabilidad, y bueno, pues generar ahí un proceso pues bastante desgastante. Pero también pues está el caso de aquellas personas que se sienten culpables porque no han entendido el tema de la imperfección y la tolerancia que procede. Es decir, personas que no admiten que un resultado que procuran de manera recurrente que se dé al 100, y que pues no quieren entender que no es posible que se dé en todos los ámbitos al 100 ningún resultado. Entonces esas personas pueden sentirse culpables por consigo mismas o con otras personas por no estar generando ese tipo de resultados que en un contexto mucho más objetivo y mucho más sensato pues se reconocería que simplemente es imposible poder lograr. Entonces, una vez más, la apertura a la posibilidad de equivocarse, de olvidarse de algo, de cometer un descuido, pues es una postura muy sensata que hace posible que uno no vaya asumiendo culpas que no tendría que asumir, porque, número uno, o no le corresponde asumir ciertas responsabilidades, o, número dos, pues no puede pretender que todo le salga siempre bien.
Entonces, en el tema de la culpa hay que ser muy cuidadosos, amigas, amigos míos, con respecto al fundamento, si realmente hay un fundamento para sentirnos culpables o no lo hay, en primer término. En segundo término, tener presente que es más relevante o lo que realmente importa es centrarnos en la solución, en la corrección o el remedio, en vez de estar nada más estancados en, en, en la, en el remordimiento, en el arrepentimiento, justamente en el sentimiento de culpa, ¿no? Y en tercer lugar, pues tomar en cuenta que cuando somos nosotros la parte afectada, pues lo más pronto posible discernir si lo está haciendo con dolo o no. Si lo está haciendo con dolo y dependiendo del tipo de vínculo que nos une a esa persona y dependiendo del tipo de ofensa o daño que nos esté provocando, pues podrá tener sentido no considerar inclusive la posibilidad de terminar con esa relación y dejar de convivir con esa persona. Y si no hay dolo, bueno, pues es un tema de saber aceptar, de ser selectivos respecto a con qué nos vamos a enganchar y con qué no, basándonos en la importancia real o relativa de cada evento o de cada tema o de cada situación. Y entonces, pues en los demás que consideremos no relevantes, pues es más práctico aprender a ceder que seguir generando desgaste por la vía del conflicto, de la discusión, del pleito, pues con la otra persona o con las otras personas. Entonces, todas estas son premisas que finalmente convergen todas en la humildad, que también, como lo vimos en su caso con el tema de la vergüenza, pues es fundamental para que podamos darle la vuelta a la página y aspirar a una mejor experiencia de vida, una que tenga, por supuesto, que mucho más sentido y, por supuesto, también que sea mucho más llevadera. Pero no hay que perder de vista, hay que tenerlo presente, el ego no nos va a facilitar todo este proceso que el consciente puede aceptar porque pues, espero que haya quedado claro todo lo que hay en juego, todos los principios implicados y que por lo tanto se puede uno hacer cargo de ello, pero el ego no se va a quedar con los brazos cruzados, el ego va a buscar formas de servirse del drama, de servirse del orgullo herido, de servirse del miedo inclusive, ya lo veremos más adelante en otra reflexión, para sabotear un proceso que podríamos llamar de ascenso interior, tanto a nivel psicológico como espiritual, que justamente se logra cuando uno termina desapegándose de los sentimientos negativos, vamos a llamarle inferiores, como son el caso de la vergüenza y el caso de la culpa. No son los únicos. En subsecuentes programas vamos a profundizar en los demás, respetando la escala que propone el doctor David Hawkins. Pero el hecho es que sí se tratan de sentimientos que describen un nivel inferior de conciencia. Entonces, por un lado, al aplicar estos esquemas, estos principios que estamos proponiendo, pero por otro lado también empezar a centrar nuestra atención en valores superiores. ¿Por qué? Porque lo que nos mantiene en bajos niveles de conciencia es el aferrarnos a valores de poca monta, ¿no? O a cosas poco valiosas. Y es ahí donde podemos experimentar confusión, básicamente por una falta de preparación personal. Que a ver, en los tiempos que vivimos de fácil acceso a la información, pues sí es inadmisible que haya personas que no sepan o que no estén dispuestas a prepararse mejor respecto a temas más profundos. ¿Sí? Pero los hay y los habrá siempre, personas negligentes, personas irresponsables que no quieran acercarse o asumir esa preparación
de una manera que puedan discernir con mayor claridad, entre otras cosas, por ejemplo, justamente sobre qué temas sí vale la pena engancharse y defender o negociar, y de qué temas pues simplemente hay que encogerse de hombros y decir, bueno, ya no pasa nada, que así sea, realmente no importa, y entonces evitar el mayor desgaste posible, o mejor dicho, evitar lo mejor posible el desgaste para realmente centrarnos en cosas que valgan la pena. Que finalmente ese es el sentido de irnos liberando emocionalmente e ir ascendiendo en la escala de conciencia para que logremos irnos centrando cada vez más y cada vez mejor en las cosas que verdaderamente importan. ¿Por qué? Porque el sentimiento de vergüenza, el sentimiento de culpa y como lo vamos a ver más adelante, el que a continuación sigue en la escala del Dr. Hawkins, que es el sentimiento de apatía, pues son sentimientos que nos mantienen aferrados a experiencias que carecen de sentido. No digo que no sean experiencias importantes o muy dolorosas, claro que sí. El caso de la vergüenza extrema o de la culpa extrema, pues está seguramente asociado a situaciones muy dolorosas, pero que carecen de sentido porque no tiene ningún caso que nos mantengamos estancados en ellas. Al contrario, justamente por ser sumamente dolorosas, tiene más sentido que nos liberemos de ellas para que podamos retomar nuestro ascenso por la vida, independientemente de con qué nivel de conciencia hayamos nacido cada uno de nosotros. Eso no lo elige uno, ¿no? Eso ya nos viene dado en el nacimiento en función de la familia en la que nos tocó nacer, o si nacimos fuera de un entorno familiar, bueno, pues eso no lo elegimos, eso es un punto de partida que simplemente hay que asumir, pero que finalmente ha de activar en nosotros un sentido de responsabilidad para que nos hagamos cargo de ello, y el que sigamos reflexionando sobre estos sentimientos y sus correspondientes niveles de conciencia es justamente para que podamos lograrlo de esa manera. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Como siempre, muchas gracias a ustedes por su amable atención. Recuerden que me pueden contactar vía correo electrónico en info@andresmares.com para enviarme sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas. Con mucho gusto las atenderemos. O si lo prefieren vía WhatsApp, con la LADA 442, el 774-0977, repito, 774-0977, para también enviarme sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, o para que los pueda incorporar a nuestro grupo de Telegram para el podcast que tengo ahí, o si quieren recibir información sobre mi próxima masterclass, pues también a través del correo o de mensaje de WhatsApp, con mucho gusto. Y finalmente, pues también agradecerle, como siempre, al equipo de RTQ, a la producción, a los controles, a la grabación de este programa, que hacen posible que lleguemos con reflexiones nuevas cada semana con ustedes. Muchas gracias, en concreto a la Virichina Ramírez en la producción, a Pepe Ramírez en la grabación y a Chilo Granados en los controles. Y yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.